Este problemita, necesito que pongan atención. Si recuerdan, este tipo de problemitas de ley de Coulomb, pues se referían a determinar la fuerza que se genera entre varias cargas, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí en este problemita, lo vamos a leer, ¿sí? Para que es el que nos faltaba. Dice: se sitúan cargas de 3 microcoulombs, esta carga es positiva, una de 4 microcoulombs positiva y una de 9 microcoulombs negativa, en los vértices de un triángulo equilátero de 12 centímetros de lado. Encontrar la fuerza ejercida sobre la carga de 9 microcoulombs negativa por acción de las otras dos cargas, suponiendo que el medio es el aire. Bien, primero que nada lo que tenemos que hacer es dibujar un triángulo equilátero, ¿verdad? Como el que está aquí. ¿A qué se refiere con triángulo equilátero? ¿Qué tiene que ver? Tres lados iguales, ¿verdad? Y por lo tanto sus tres ángulos van a ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, nos dice claramente que se sitúan en los vértices de un triángulo. Los vértices son sus lados, ¿verdad? Aquí están sus ángulos. Aquí está un vértice, aquí está otro y aquí está otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tenemos la carga de menos 3 microcoulombs, más 4 microcoulombs y menos 9 microcoulombs. Ahora nos dice determinar, fíjense, determinar la fuerza ejercida sobre la carga de 9 microcoulombs, ¿sí? ¿Cuál es la carga de 9 microcoulombs? ¿Dónde está? Es la que está aquí, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Es esta? ¿Sí? Bueno, es decir, si ustedes ponen atención, aquí nosotros vamos a ver que esta carga se va a mover con respecto a otra, a esta que está aquí, es decir, aquí es positivo, aquí es negativo. ¿Hacia dónde se va a mover esta carga? Se va a mover en esta dirección. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y esta carga se va a mover con respecto a esta, se va a mover en esta dirección. ¿Sí estamos de acuerdo? Las dos cargas, la 1 y la 2, van a actuar sobre la carga 3 y van a generar que se mueva. ¿Hacia dónde se va a mover? Bueno, si ustedes ponen atención, pues no se va a mover sobre la carga 1 totalmente, ni se va a mover sobre la carga 2 totalmente, ¿verdad que no? Se va a mover en un promedio, ¿verdad?, de las dos cargas. Probablemente se mueva en esta dirección, ¿sí? No podemos asegurar específicamente hacia dónde se va a mover, es decir, puede ser un poco hacia abajo, puede ser un poco hacia arriba. No podemos estar, no podemos determinar nada más al tanteo, ¿verdad? Tenemos que definir bien. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo vamos a definir mediante la ley de Coulomb y también utilizando un poquito de geometría y trigonometría, conocimientos que ya tienen ustedes o deben de tener, ¿verdad?, de segundo semestre. Bueno, lo primero que vamos a hacer, si ustedes ponen atención, es representar el vector de cada una de las fuerzas. Miren, de aquí, de la carga 1 a la carga 3 se genera una fuerza, que es esta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y de la carga 2 a la carga 3 se genera otra fuerza. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es representar en una gráfica, como está aquí, la fuerza que se genera. Por ejemplo, esta es la fuerza que se genera entre la 1 y la 3, solo que aquí está en azul. Y esta es la fuerza que se genera entre la 2 y la 3. ¿Sí? Ya lo representamos en una gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tenemos que definir algo. ¿Sí? Tenemos que definir hacia dónde va a ir la carga, o hacia dónde vamos a nosotros a dirigir esa carga con respecto a las dos fuerzas. Es decir, hacia dónde se va a mover, qué fuerza es la que va a resultar. Por eso aquí el ejemplo nos dice
determinar la fuerza ejercida sobre la carga 9 por acción de las otras dos cargas. ¿Sí? Tenemos que definir entonces la fuerza resultante, que es esta, y que está representada aquí, ¿verdad? En esta gráfica. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay un método de suma de vectores que se llama suma por componentes rectangulares, es decir, lo que tenemos que hacer es encontrar las coordenadas de cada una de las fuerzas que se están generando. En este caso son las que están en azul. Es la fuerza que se genera sobre la carga 3. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué se llama suma de componentes rectangulares? Este vector representa una fuerza y este vector representa otra fuerza. Ahora, si ustedes se dan cuenta, no tengo los valores de las coordenadas. Para formar este vector, necesito tener la coordenada que está aquí y necesito la coordenada que está aquí. ¿Sí o no? ¿O cómo encontrarían este punto ustedes? Pues mediante dos coordenadas, ¿no? La coordenada que está sobre el eje de las X y la coordenada que está sobre el eje de las Y. Es decir, aquí es inverso. Primero tenemos el vector y luego ya con el vector vamos a encontrar la coordenada X y la coordenada Y. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a encontrar la coordenada X? Bueno, son dos formulitas que vamos a utilizar. ¿Sí? Que es esta que está aquí. Vamos a hacer esto. Voy a seleccionar esta formulita. Voy a seleccionar esta y se las voy a poner de otra forma. ¿Sí? Será la fuerza 1 por el coseno del ángulo. ¿Sí? Déjenme, del ángulo más la fuerza 2 por el coseno del ángulo. ¿Sí? Bien, ¿de dónde vamos a sacar el valor de la fuerza 1 y de dónde vamos a sacar el ángulo? Lo vamos a sacar, le voy a modificar un poquito, tengo que buscar la figura del ángulo, ¿verdad? El que representa, el símbolo que representa el ángulo. Ahí todavía no se lo pongo. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense, primero, lo que hemos estado haciendo, determinar la fuerza que existe entre la carga 1 y la 3. ¿Cómo? Pues con la ley de Coulomb, aquí está. Para determinar la fuerza que existe entre la carga 1 y la 3, que está aquí, pues tengo que aplicar la ley de Coulomb. ¿Sí de acuerdo? Y es lo que hemos estado haciendo. En este caso, miren, tenemos la constante, aquí está, el valor de la carga 1, que es más 3 microcoulomb, que recuerden que cuando nosotros hablamos de microcoulomb, tenemos que poner el exponente ¿qué? Por 10 a la menos 6, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí hablamos de eso. De hecho, ya vimos varios problemas, ¿no? Cuando aparece microcoulomb, ponemos por 10 a la menos 6. ¿Sí? Ponemos por 10 a la menos 6. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, los Coulomb. Y aquí tenemos que estos son Coulomb. ¿Sí? Bien. Tenemos la carga 1. La carga 1, que la vamos a poner aquí. La carga 2. Que esa no la vamos a utilizar, perdón, es la carga 1 y la carga 3. ¿Sí? ¿Qué es esta? La carga 1 y la carga 3 para determinar esta fuerza, ¿verdad? Este vector que está aquí, esta fuerza que está aquí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Okay. Ahora, vamos a hacer el cálculo de la fuerza. La constante por el resultado de las dos cargas sobre la distancia al cuadrado. Vamos a hacer la operación. Bueno, primero que nada, ¿cuál es la distancia que hay entre las dos cargas? 2
12 centímetros, ¿verdad? Bien, entonces estos 12 centímetros los tendremos que convertir a metros, ¿sí? Vamos a dividir entonces 12 centímetros entre 100, ¿sí? ¿Y cuánto nos da? 12 entre 100 nos va a dar igual a 0.12, ¿verdad? Pero dice que la distancia, ¿cómo debe de ser? ¿Distancia cómo? Cuadrada, ¿sí? Entonces, vamos a elevarlo al cuadrado, aquí está. Y si ustedes observan, miren, aquí está el resultado, ¿sí? Esta es la distancia al cuadrado. ¿Vamos bien? Bien, ok. Ahora, vamos a multiplicar las dos cargas y lo vamos a dividir entre la distancia, tal como me está indicando aquí. 3 exponente menos 6 por 9 exponente menos 6. Y el resultado, ¿verdad? De aquí, si lo pueden corroborar ustedes, tal vez aquí les va a dar a ustedes con un exponente. ¿Qué cantidad les dio a ustedes? 2.7 por 10 a la menos 11, ¿verdad? Bueno, pues aquí en esta calculadora no aparece el exponente, pero si contamos los ceros, aquí son 2, 4, 6, 8, 10, y como a ustedes les tocó 2.7 serán 11, ¿verdad? 2.7 por 10 a la menos 11, es lo mismo, solo que aquí está representado de otra forma. Bueno, entonces el resultado de esta multiplicación es esto. Ahora lo vamos a dividir entre la distancia, que son los 0.12 metros elevados al cuadrado, que es esto que está aquí, ¿verdad? Vamos a dividir entonces el resultado de la multiplicación de las dos cargas, que es esta, sobre la distancia al cuadrado. Y nos va a dar esta cantidad. ¿A cuánto les dio ustedes con exponente? ¿Exponente qué? Menos 9, ¿verdad? Si contamos 2, 4, 6, 8 y aquí va el punto en el lugar número 9. ¿Sí? Es lo mismo. Ok, ya tenemos nosotros la multiplicación de las cargas sobre la distancia al cuadrado, pero me falta multiplicar ¿por quién? Por la constante. Por 9 exponente 9 nos va a dar igual a 16.875. Bien, estos son los newtons de fuerza que se generan entre la carga 1 y la 3, que aquí están, aquí abajito, miren, aquí están, 16.87, ¿sí? Aquí los tenemos apartados porque vamos a hacer algo. Ahora, la siguiente fuerza. Para la siguiente fuerza, para esta, intervienen la carga 2 y la carga 3. ¿Cuánto vale la carga 2? La carga 2 vale 4 microcoulombs, que se representan 4 por 10 a la menos 6, pero recuerden que aquí son coulomb, ¿sí? Ya no son microcoulomb, por eso le ponemos el exponente por 10 a la menos 6, ¿sí? Porque los cambiamos a coulomb. Entonces, vamos a multiplicar la carga 2 y la carga 3, que aquí están, 4 por 10 a la menos 6 coulomb por 9 por 10 a la menos 6 coulomb, sobre la distancia al cuadrado, ¿sí? Y vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque aquí aparece la misma distancia que arriba. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero, ¿verdad? Y la distancia que hay de aquí a aquí, pues también es de 12 centímetros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a hacer esta operación. Vamos a multiplicar 4 exponente menos 6 por 9 exponente menos 6. Y el resultado de la multiplicación de las cargas me debe de dar esto. ¿Sí? ¿Qué les dio a ustedes con exponente? Ok, es lo mismo, ¿verdad? Entre los 0.12 centímetros, perdón, metros, que ya son metros, al cuadrado, que me da esta cantidad, nos va a dar esta cantidad, con exponente, ¿cuánto les dio a ustedes?
2.5 exponente menos 9, que lo vamos a multiplicar por la constante. Por 9 exponente 9 nos da igual a 22.5 newtons de fuerza que hay, fíjense bien, entre estas dos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Que aquí está, miren, 22.5. Entonces, en teoría, la carga de arriba, ¿verdad? La fuerza esta de arriba es más grande que la fuerza de abajo. ¿Sí? ¿Sí, de acuerdo? Bien. Ok, ya tenemos las dos fuerzas, esta y esta, que son las que están aquí, 16.87 y 12.5. Bueno, ahora vamos a sumar las coordenadas X y las coordenadas Y. Es decir, tenemos un eje X y tenemos un eje Y, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien? Fíjense, esta fuerza, que es la fuerza de 22.5 newtons, que es esta, ¿sí están de acuerdo? ¿Qué es esa? Ok, tiene dos coordenadas, pero no sé cuánto valen. Voy a encontrar la coordenada X y la coordenada Y haciendo esto, miren. Primero, para las X voy a multiplicar el valor de la fuerza, es decir, para encontrar las coordenadas X voy a encontrar el valor de la fuerza y lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo para la 1, ¿verdad? Y para la 2 exactamente igual. Vamos a observar primero aquí en este dibujito la coordenada de la fuerza 1, que es esta, entre la 1 y la 3, ¿tiene una coordenada X? Sí, sí tiene una coordenada X, porque si ustedes observan, viene sobre el eje de las X. ¿Tiene una coordenada Y? No tiene coordenada Y. ¿Por qué? Porque tendría que venir hacia arriba ligeramente o ligeramente hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Pero como viene exactamente sobre el eje de las X, no tiene coordenada Y. Ahora, la fuerza que hay entre la carga 2 y 3, que es esta, tiene coordenada X, aquí está, y tiene coordenada Y. ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer es encontrar los valores de esas coordenadas para posteriormente hacer lo que me dice aquí. Miren esta formulita. ¿Qué dice esta formulita? ¿Qué representa este símbolo? Sumatoria, ¿verdad? ¿Qué vamos a sumar? ¿Qué dice aquí? Las coordenadas X, ¿verdad? ¿De quién? Pues de la fuerza 1 y de la fuerza 2. ¿Sí? Vamos a sumar esas coordenadas. ¿De acuerdo? Okay. Ahora, fíjense bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que sumar la coordenada de la fuerza 1. ¿Qué ángulo está formando la fuerza 1? Este de aquí. Recuerden que comenzamos en el primer cuadrante. Tenemos de 0 a 90. En el segundo tenemos de 90 a 180. En el tercero de 180 a 270. Y en el cuarto de 270 a 360. O sea, la circunferencia tiene 360 grados, ¿verdad? Bueno, como estamos en el segundo cuadrante, que es este, y el valor máximo del segundo cuadrante es 180 grados, entonces este vector o esta fuerza tiene un ángulo, como dice aquí, de 180 grados. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Y la fuerza 2, ¿qué ángulo tiene? Bueno, pues no viene sobre el eje de las Y positivas, ni sobre el eje de las X negativas, viene intermedio, ¿verdad? Más o menos. Pero ¿de dónde sacó ese ángulo de 120 grados? ¿De dónde? Fíjense bien. Un triángulo, la suma de sus ángulos interiores, ¿cuánto debe ser? 180 grados. ¿Sí? Si tengo que los lados de este triángulo equilátero pues son iguales, pues los ángulos deben de ser iguales. ¿Cuánto medirá cada uno de estos ángulos? 60, ¿verdad? Porque si multiplicamos 60 por 3 nos da 180. ¿Sí? Eso ya es geometría, tenemos que tener ese conocimiento. Bien,
Entonces, eso me da a entender que de este vector de la fuerza 2 hacia el eje de las X negativas, debe haber aquí, en este ángulo interior, 60, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto debe de haber de este vector hacia las X positivas? Pues sí, 120, porque recuerden que de las X positivas hasta las X negativas son 180 grados, y le quito los 60 del ángulo interior, me va a dar 120. ¿Sí, de acuerdo? Entonces, tenemos esta ecuación. La suma de las X es igual al valor de la fuerza por el coseno de 180, más la fuerza por el coseno de 120 grados. ¿Sí? ¿Cuánto va a dar? Bien, vamos a hacer esa operación. Si tienen ahí su calculadora, la fuerza 1, ¿cuánto vale la fuerza 1? 3. 16.87, ¿verdad? 16.87 por el coseno de ¿quién? Por 180, pero es el coseno. Ahí está. El coseno de 180 es menos 1. Es menos 1. ¿Sí? Multiplicamos 180 por menos 1, nos da menos 16.87. A ver, pensemos. ¿La coordenada de la X de la fuerza 1 es negativa? ¿Para acá? Sí. Así es negativa. Y equivale al valor de la fuerza, solo que negativo. Acá está. ¿Sí? Que es este. Ahora, vamos a sumar la fuerza 2 por el coseno de 120. ¿Cuánto vale la fuerza 2? 22.5 por el coseno de 120. Aquí ya cometí un error. Serán la fuerza 2, que son 22.5 por 120, el coseno. Ahí está. El coseno de 120 es 0.5. ¿Por qué? ¿Por qué 0.5? Porque recuerden que estamos sobre el eje de las ¿qué? Sobre el eje de las X negativas, ¿verdad? Y si ustedes observan, miren, la coordenada X de la fuerza 2 es positiva o negativa. Negativa, ¿verdad? Entonces, por eso el coseno es negativo, y al multiplicarlo por la fuerza me va a dar un valor negativo que representa la coordenada negativa. ¿Sí, de acuerdo? Ahora, vamos a sumar. ¿Sí? Es decir, tenemos la coordenada X de una fuerza. Ahora vamos a poner la coordenada X de esta, es decir, lo que vale de aquí a aquí, se lo vamos a agregar. Aquí, es decir, va a ser la coordenada X de la fuerza 1, aquí está, más la coordenada X de la fuerza 2, aquí está. ¿Qué pasó con las dos coordenadas? Se sumaron y me dieron una nueva coordenada. ¿Ya vieron? Es esta coordenada más la coordenada X de la fuerza 2, y me da una nueva coordenada X. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con las Y's. Para las Y's es exactamente lo mismo. El valor de la fuerza, fíjense aquí dice la sumatoria de las Y's, el valor de la fuerza por el seno de 180, solo que para las Y's va a ser la función seno, ¿verdad? Para las Y's, para las X es coseno, y para las Y's o el eje vertical, ¿verdad? Las Y's es seno. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a multiplicar el valor de la fuerza 1 por el seno de 180. ¿Recuerdan cuánto vale la fuerza 1? 16.87.
por el seno de 180. Esto es importante que lo verifiquen en sus calculadoras. 180, el seno de 180 es 0. Seno de 180, 0. Y si ustedes multiplican por, era 16.87, ¿cuánto les da 0 por 16.87? Por eso, si ustedes observan, aquí está este 0. ¿Ya vieron? Porque seno de 180 por 0, por la fuerza, me va a dar 0. Ahora, vamos a sacar el seno de 120 por el valor de la fuerza, 2. La fuerza 2 vale ¿cuánto? 22.5. Vamos a multiplicar entonces 22.5 por, ¿sí?, 120, el seno, ¿verdad?, de 120, que es 0.866. Y esto nos va a dar como resultado, es positivo, ¿verdad? ¿Por qué creen que sea positivo? ¿Para dónde van las y'es? La coordenada y de este vector, ¿para dónde va? Hacia arriba. Y por eso es positivo, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar y nos va a dar igual a 19.48, que aquí está, miren. Aquí está, ¿ya lo vieron? Aquí está. Ahora sí, algo que olvidé, ¿verdad? En la sumatoria anterior, pues obviamente si ya encontramos las X, que es este y este, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumar, ¿verdad? Es lo que me faltó aquí, sumar las X, o la resultante de las X, por eso quiere decir RX, ¿sí? Es decir, 16.87 negativo menos 11.25 nos va a dar menos 28.12. Recuerden que este valor, ¿qué es ese valor? Es la distancia que hay de aquí a aquí, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? O la suma, ¿verdad? La suma que hay de esta coordenada más la coordenada del otro vector. Ok. Quiere decir que de aquí hasta acá, ¿sí?, son los 26, son los 28.12 newtons negativos, ¿sí? Ahora, las y'es, pues es exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí sumamos una coordenada, sumamos la coordenada y de la fuerza 1 no hay, y la coordenada de aquí a acá, esta coordenada, esta de aquí, ¿sí?, es este valor, los 19.48, ¿sí? ¿Sí, de acuerdo? Ahora miren, aquí viene lo interesante. Si ya tengo esta coordenada y tengo la otra coordenada que viene hasta acá, vamos a trazar entonces una nueva coordenada que viene desde aquí hasta aquí, que aquí tengo una coordenada y tengo la otra coordenada hasta acá, ¿sí? Ya tengo, al unir estos puntos tengo una nueva coordenada, y esa nueva coordenada, pues ya ven ustedes que no quedó aquí el vector, porque estaba pues tratando de acertar. No, ya no acerté. Ya con los valores ya sé que el nuevo vector de la fuerza resultante llega hasta aquí. ¿Sí, de acuerdo? Y si ya sé que llega hasta aquí, porque tengo las dos coordenadas, tengo la coordenada X, o sea, la coordenada X y la coordenada Y, que son estas de aquí, la coordenada X y la coordenada Y. ¿Sí?
que me va a dar un nuevo vector. Ahora, observen esto. Esto es bien importante. Si tengo el valor de los catetos, este cateto y este cateto, porque este es un triángulo rectángulo. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí lo reconocen? Sí. La resultante, este vector es la hipotenusa. Esta coordenada es el cateto opuesto al ángulo de aquí. Y este valor o esta coordenada es el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, si tengo el valor de este cateto y tengo el valor de este cateto, ¿con qué puedo determinar el valor de la hipotenusa? ¿Recuerdan ustedes el teorema de Pitágoras? La suma de los cuadrados de los catetos, es decir, de este valor y este valor, es igual al cuadrado de la hipotenusa, que está aquí. ¿Sí, verdad? Entonces lo único que tenemos que hacer es elevar al cuadrado la suma de las x, elevar al cuadrado la suma de las y, sumar, sacamos la raíz cuadrada y encontramos la fuerza resultante, que es esta, ¿verdad? Esta de aquí, hacia donde se va a mover. Esta es la fuerza resultante. ¿Cuánto vale? En newtons. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos. Este es el teorema de Pitágoras, solo que está representado con otras letras. Está representado con la letra R, que es la resultante, que en este caso es este vector, el vector de la fuerza resultante. ¿Sí? La suma de las X, que sería uno de los catetos, que en este caso es el cateto adyacente, lo vamos a elevar al cuadrado, que es la suma de las X, aquí dice. Y la suma de las Y va a ser el otro cateto, ¿verdad? Este que está aquí. ¿Sí? Pero me dice bien clarito, al cuadrado, la suma de las X al cuadrado más la suma de las Y al cuadrado. ¿Cuánto vale la suma de las X? Miren, aquí está. 28.12. 28.12 negativo lo vamos a elevar al cuadrado y me va a dar 790.73. ¿Sí? ¿Por qué me dio positivo? Pues porque si elevan menos por menos o menos al cuadrado les va a dar positivo, ¿verdad? Por eso aquí cambia a positivo, son 790.7344. ¿Sí? Más, ¿sí?, vamos a elevar al cuadrado las y, que son 19.48, aquí está, lo elevamos al cuadrado y me va a dar 379.47. ¿Sí, de acuerdo? Ok. El resultado de la suma de estos dos, ¿sí?, dice que le debemos que sacar la raíz, aquí está, sacamos la raíz, y la fuerza resultante es de 34.20, aquí está, miren, 34.20 newtons. Quiere decir que esta fuerza, esta de aquí, vale 34.20 newtons. ¿Sí? Ahora, ¿hacia dónde va? Bueno, yo puedo decir, viene aquí, y alguien más me va a decir, viene en otra dirección, alguien viene así, y otro vez, no viene así, viene así, y pues ahí vamos a estar, ¿no? Entre que para dónde, que para abajo, para arriba. Pues no se trata de eso. Fíjense, con otra función trigonométrica que se llama tangente, con la tangente, ¿sí?, podemos determinar el valor de este ángulo de aquí. Es decir, vamos a determinar este ángulo, el ángulo que forma la resultante con el eje de las X, ¿sí?, con tangente. ¿Y qué dice tangente? Para encontrar la tangente de este ángulo tenemos que dividir el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? ¿La suma de quién? De las Y. ¿Y quién es el cateto adyacente? La suma de las X.
Bueno, pues entonces vamos a dividir, como dice aquí, vamos a dividir las y sobre las x. Vamos a dividir y vamos a encontrar las y entre las x, que es 19.48, entre 28.12, y ese va a ser la tangente. ¿Qué es la tangente? Primero que nada, pues que recuerden, las funciones en un triángulo pues nos sirven para representar cuántas veces cabe un lado o un cateto en el otro, y el valor que me da representa un ángulo del gas. Ya me dijeron. ¿Ya? Ya. Ah, qué bueno. Sí. Ahora, Representa entonces un ángulo. ¿Sí? Bien. Igual la tangente, ¿verdad? Si yo divido el cateto opuesto, las y sobre las x, este número no es el ángulo, no. Representa un ángulo. ¿De acuerdo? ¿Cuál ángulo es? Bueno, tenemos que usar la función inversa, ¿verdad? Si esa es la tangente y yo lo que quiero es el ángulo, pues voy a obtener con una función inversa la tangente. Es decir, voy a poner aquí, yo creo que es esta, ¿no? Bueno, ustedes tienen en su calculadora una función, aquí está, inverso tangente. Ah, ok, ya sé cómo. Vamos a hacer esa operación. 19.48 entre 28.12. Esa es la tangente. Y lo que quiero es el ángulo. Vamos a poner inverso tangente. Este es el ángulo, miren. Aquí está. 34.7. 34.7. Aquí está. ¿Ya lo vieron? Pero dice aquí que le haga una resta. ¿Por qué creen que quieren que le reste 180? Porque miren, el ángulo que obtuve fue este, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es este ángulo. Este ángulo de aquí, miren. Este ángulo de aquí. Ya me salió mal. Este ángulo. Ok, la canción. Este ángulo de aquí es el que quiero que aparezca. Este ángulo. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdón, aquí me equivoqué. Es hasta acá. ¿Sí? Este ángulo de aquí es el que yo quiero. ¿Verdad? Y para sacar este ángulo tiene que ser la diferencia con quién. ¿La diferencia con quién? Pues la diferencia con el ángulo que calculé, que son los 37.47. ¿Sí? ¿Sí o no? Por eso restamos 180 menos 34.47 nos va a dar igual a 145.53, que es este ángulo de aquí. ¿Sí, de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Es este ángulo, ¿verdad? De aquí hasta acá. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos que esta carga eléctrica se mueve con un valor o con una fuerza resultante de 34.20 newtons a un ángulo, ¿sí?, desde acá hasta acá, de 145.3 o 34.7 grados de aquí a aquí.
¿Sí? ¿Me explicó? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. ¿Ya? Hay un problemita. De hecho, yo les pedí que copiaran unos problemitas, ¿verdad? ¿Sí? Estos. Bueno, les voy a pedir que los copien, por favor. ¿Sí? Porque ya la semana que entra los van a hacer. Nada más apúrense, por favor, que ya faltan muy poquito. ¿De acuerdo?